Bueno, este es el examen de Teresa Echenique. Pregunta 1, ¿qué es la competencia de la competencia? ¿Puede un tribunal arbitral resolver sobre su propia competencia? ¿En qué momento lo haría? La competencia de la competencia es la facultad del árbitro de resolver cuestiones sobre su propia competencia. También está resolviendo indirectamente sobre cuestiones de otras competencias. Que un tribunal arbitral eh, resuelve sobre su propia competencia, puede resolver sobre su propia competencia, ya que le han sido prorrogados y él puede resolver los conflictos y controversias, ya que, por ejemplo, el Tribunal Arbitral de Consumo no es competente para resolver en conflictos de otro tipo. Lo hace cuando las partes la presentan conocimiento del conflicto para el cual se lo convoca. Bueno, bastante difícil. El tema básicamente no necesariamente eh, puede resolver si las partes le han prorrogado la jurisdicción. Justamente lo que está en duda es si las partes le han prorrogado la jurisdicción, porque si no hubiera duda de eso, cuando el tribunal toma el asunto y hace el análisis, resolvería, se daría cuenta que las partes le han prorrogado la jurisdicción, por ende es competente. Entonces, lo que no necesariamente, si las partes definitivamente no hay ninguna duda de que le han prorrogado la jurisdicción, entonces puede resolver. No, puede resolver aunque haya duda que las partes le hayan prorrogado la jurisdicción, porque si el árbitro considera que no es competente porque las partes no le han prorrogado la jurisdicción, estos términos se complementan. Entonces deberá decir cuál es el juez competente para actuar y cuál es el que se supone que las partes, cuál es el que el árbitro interpreta que las partes le entregaron la jurisdicción. Esa es la aclaración importante. La pregunta 2, que la inmediatez mencione y explique al menos dos características del arbitraje. La inmediatez es la posibilidad que tienen los árbitros de las partes de estar en contacto personal y permanente durante el proceso arbitral, y otras características son la voluntariedad, la voluntad de las partes, son ellas las que deciden sobre quién será el árbitro, el tribunal, los puntos a resolver, los plazos. Prima sobre cualquier otra cuestión la voluntad de las partes, eso está muy bien. La celeridad en el proceso del arbitraje, la celeridad está dada por los tiempos más rápidos que en el proceso judicial. La celeridad permite que las controversias se resuelvan en menor tiempo y está vinculado con un menor costo económico y emocional, que es otra característica del arbitraje, ya que la celeridad evitará mayores costos económicos y menor desgaste emocional, a diferencia de un proceso más largo. Ventajas del arbitraje institucional por sobre el arbitraje ad hoc. Puedo decir que la ventaja del arbitraje institucional está dada por varias cuestiones, entre ellos el mismo es llevado a cabo por una institución de arraigo social, instituido e institucional. Además, cuenta con un reglamento y en caso de presentarse alguna dificultad, lo puede solucionar. Cuenta que todos los recursos y medios es realizado conforme a normas, reglas, leyes y su resolución es vinculante para las partes. Se diferencia del arbitraje ad hoc. Acá prestemos atención, acá hay un error. Se diferencia del arbitraje ad hoc, que es realizado por profesionales de un estudio, no sé si dice jurídico, de un estudio. El mismo es realizado conforme a su leal saber y entender. No es realizado en base a reglas y normas legales y además no es apelable. Que sea institucional no tiene nada que ver con que sea de equidad o conforme al leal saber y entender. Hay arbitrajes institucionales que son conforme a equidad y hay arbitrajes institucionales que son conforme a derecho.
Conforme a equidad, resuelve de acuerdo al saber y entender de los árbitros, y conforme a derecho, resuelve según las normas y formas legales. Entonces acá estás mezclando un concepto que es otra clasificación totalmente diferente que esta. O sea, lo institucional tiene que ver con que el arbitraje funcione al amparo de una institución de arraigo social, que además le da alguna ventaja de la organización administrativa del arbitraje. Esta ventaja de la organización administrativa la comparte con el arbitraje meramente administrado, pero la característica de institucional lo da, como vos dijiste, que funciona al amparo de una institución de arraigo social. Pero no tiene nada que ver con que funcione, con que se laude de acuerdo al leal saber y entender, que sea apelable o que sea inapelable. O sea, hay arbitrajes institucionales conforme a derecho, básicamente apelables si las partes no han renunciado al recurso de apelación, y hay arbitrajes institucionales conforme a equidad, de acuerdo al leal saber y entender de los árbitros, básicamente inapelables si las partes no han pactado otra cuestión. O sea que esta clasificación es diferente a lo que estábamos preguntando. La pregunta 4 dice, las medidas cautelares pueden ser dictadas por los árbitros tienen imperium, ¿cómo actúan ante la necesidad de hacer cumplir forzadamente una medida? Puedo decir, las medidas cautelares sí pueden ser dictadas por los árbitros, ya que tienen esa facultad de realizarlas a fin de evitar, por ejemplo, que una de las partes esté despojando de sus bienes patrimonio. En este caso, el árbitro puede dictar una medida cautelar para tal fin. Esto es teniendo en cuenta que las medidas cautelares es una resolución que se toma para prevenir alguna situación. Es una medida preventiva tendiente a garantizar el cumplimiento de la sentencia o fallo. Sí. Tiene la facultad de hacer cumplir. Dice que el árbitro la puede dictar, que abajo dice que no tienen imperium, y la forma que tienen ante la necesidad de hacerla cumplir forzadamente es recurriendo a un juez quien tiene la facultad de hacerla cumplir forzadamente. Una resolución o medida que no fuera, bueno, está bien. Básicamente estás diciendo que el árbitro no tiene imperium. Sí, el árbitro puede pedir el cumplimiento de la medida. Si la parte que tiene que cumplirla la cumple voluntariamente, el árbitro no debería pedirle auxilio al juez. Pero es cierto que el árbitro no tiene imperio. ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron el arbitraje en el ámbito internacional de un modo más decisivo que el desarrollo acontecido en el ámbito nacional? ¿Cuáles son los motivos que podrían colaborar al fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional? ¿Cree que tribunales arbitrales creados bajo la órbita de instituciones prestigiosas ayudarían a un adecuado crecimiento del arbitraje? Vos me decís que los motivos que considero que impulsaron al arbitraje en el ámbito internacional fueron los acuerdos de organizar cuestiones susceptibles de arbitraje. Los que impulsaron al arbitraje en el ámbito internacional fueron los incentivos de acuerdos, bueno, y reglamentaron cuestiones susceptibles de arbitraje. Bueno, no. Básicamente el crecimiento del comercio internacional, la globalización, el mayor comercio entre distintas naciones y el hecho de que ninguna de las naciones quiere resolver sus conflictos en los juzgados de otra, bajo otras normas que desconoce, en otro idioma que le es ajeno. Entonces, se encontró en el arbitraje como un lugar supranacional, diferente, en el que se pueden elegir las normas, las leyes que respaldarían el proceso, se puede elegir el procedimiento, se puede elegir el idioma, se pueden elegir los árbitros, si es de una nacionalidad, de otra, si hay un tercero de una nación neutral. Bueno, todo esto permite el arbitraje resolverlo y no sería así cuando
se resuelve dentro de los juzgados de una de las naciones. El fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional es que todas las instituciones creadas, tribunales arbitrales, cuentan con reglamentaciones sobre arbitraje, totalmente de acuerdo. Podría organizar los procedimientos, incluso el código de procedimientos. Bueno, acá estás fundamentando un poco, bueno, no tengo ninguna objeción para decir sobre esto. ¿Mm? Gracias.